sistema de scrapper o winches de arrastre se utiliza en terrenos irregulares, en galerías pequeñas de 2 por 2 metros. Obviamente esta galería está en función de la mineralización y la potencia de las vetas, ¿no? También en terrenos donde las pendientes simuladas sean mayores que las requeridas por tus equipos. Es decir, en cuanto a pendientes de escape sería útil de los 0 a 40 grados. Esa es su gran ventaja. Este sistema se compone de el winche, la cuchara de acero o pala, poleas y cables, ¿no? El sistema scrapper, winches de arrastre. El winche se utiliza para arrastre la pala, tanto para la tracción del material como para el retorno de la pala vacía, el cual puede ser accionado por motores eléctricos, aire comprimido, potencia menor de los 20 HP, o motores diésel. El winche, por su característica, debe ser anclado al piso, lo cual se logra con una base concreto que permite la alineación, estabilidad y soporte más adecuado. Este componente se caracteriza por... Acá vamos a ver los componentes que constan en motor de accionamiento, diésel, eléctrico o aire comprimido. El número de tambores, 1 para winches de servicio, 2 o 3 para sistemas de carguillo. Capacidad de arrastre, neumático menor a 900 kilogramos, eléctrico de 900 a 4.5 toneladas, ¿no? Velocidad de arrastre, neumático 40 metros por minuto, eléctrico 75 a 100 metros por minuto. Entonces un neumático puede jalar menos de 700 kilogramos y un eléctrico va desde 700 a 6.750 kilogramos. O sea, dependiendo de los volúmenes, ¿no? Si la veta es muy pequeña, 0.30, 0.40, 0.50 metros de potencia, usamos los más pequeños, se pueden usar neumáticos. Pero cuando la veta es un poquito más grande y como dijimos el terreno irregular, podemos determinar usar una eléctrica, ¿no? Capacidad de cable en el tambor en función del diámetro del cable, un neumático 75 metros para el diámetro de cable de 0,5 pulgadas o 6 metros para cables de 1/4 pulgada y eléctrico de 90 a 120 metros, ¿no? Que trabajan a una presión de 5.5 kilogramos por centímetro cuadrado. En potencia, en el neumático es menor a 20 HP y el eléctrico va de 20 a 65 HP. Entonces puede tener mayor rendimiento, ¿no? Como dijimos, depende de la potencia. Dimensiones: va el largo desde 1.524 metros, un ancho de 0.7 a 1.1 metros y un alto de 0.6 a 1 metro, ¿no? Acá tenemos unos cuadros, unos winches eléctricos, por ejemplo, a 75 que va de 3.800 o 3,8 toneladas hasta 3,5 toneladas. Y cuando la potencia baja un poquito, también obviamente disminuye la capacidad de arrastre, ¿no? Una velocidad, dependiendo de la capacidad de arrastre que está en función de la cuchara, va a una velocidad también de los HPs, obviamente varía desde 90 hasta 100 metros por minuto, ¿no? El peso está por los 2,9 toneladas. La capacidad de tambor en metros de cable 17 octavos, en el primer caso es 90, en el segundo 120, en el tercero 90, después 90, ¿no? En los casos para el tipo de winches de arrastre neumáticos, la capacidad de arrastre es mucho menor que un eléctrico y por tanto también la velocidad es menor, ¿no? Que van de 15 a 40 metros cúbicos. Por tanto la capacidad del tambor de cables están cercanos, y que van de 100 a 65 con cables de media pulgada, de 1/4 de media pulgada, y la presión casi promedio de 5,6 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Para ello vamos a hacer una pequeña descripción de los componentes o elementos de un winche de arrastre. Uno de ellos es la pala de arrastre, elemento de acero de alta resistencia al desgaste que permite la carga y arrastre de material. Su selección será en función del ancho de la labor, potencia del winche, peso específico del material, capacidad de penetración en la saca o en la zona de acumulación de material y la calidad del piso, el cual puede ser enrielado para evitar su desplazamiento. Acá vemos ciertas dimensiones, por ejemplo tenemos una trapezoidal en las cuales va de la base de 3 octavos de pulgada y la base menor 12 pulgadas, ¿no? Con una altura de 18,5 octavos de pulgada. Estas pueden ser de perfil o forma triangular, la que vimos también pueden ser de forma trapezoidal, ¿no? O triangular, porque el anterior también podemos ver que tiene, si prolongamos el trapecio es un triángulo, obviamente.
el cual permite una buena penetración, pero tiene menor capacidad y se utiliza en material heterogéneo. El de forma trapezoidal de mayor capacidad, pero peor penetración, o sea, no es bueno para penetrar. Se utiliza para material fino y homogéneo. Lo que comúnmente se hace es agregar a una pala triangular fracciones de tapas laterales para darle mayor capacidad. Tienen un promedio de ancho de 0,75 a 1,65 metros, de una capacidad de 200 a 1.200 litros y tienen un peso de 300 a 1.400 kilogramos, ¿no? El hecho de colocarle tapas laterales obviamente permite capturar un volumen mayor, ¿no? Acá vamos a ver la capacidad que se tiene en litros y la potencia recomendada dependiendo del ancho de la pala de arrastre. Obviamente este ancho, nuevamente repito, está en función de la sección de la zona de trabajo y la sección está en función de la potencia de la beta, ¿no? Acá tenemos para anchos en pulgadas de 26, 30, 35, 41, 47, 53, 59 y 66, donde la capacidad para el primer caso de 26 pulgadas va de 68 a 100 litros, la de 30 de 155 a 240 litros, la de 35,5 de 195 a 280 litros, la de 41,5 de 250 a 340 litros, la de 47 de 310 a 450 litros, la de 53,5 de 420 a 730 litros, y la de 59 de 730 a 900 y la más grande de 76 de 840 a 1000 litros. La potencia recomendada por ONUS es un factor que nos indica qué tipo de motor o winch en kilowatt tenemos que tener, ¿no? O sea, este el 26 que usa de 5 a 7 kilowatts hasta más de 42 a 50 kilowatts, ¿no? Su mantenimiento principal se basa en la supervisión de los elementos de enlace de las piezas de acero, brazos o tapas, las cuales se encuentran unidas por pernos o remaches, que ante la falla de uno de ellos puede provocar la pérdida definitiva de la pala. Un elemento que también es conjunto son las poleas por las cuales se deslizan los cables para poder jalar el winche bien cargado o vacío. Y son elementos que permiten guiar la operación y se caracterizan por: el diámetro externo va desde 6, 8 y hasta 14 pulgadas. El diámetro de la polea en función del que lo utilizar va de media pulgada hasta 1 pulgada. La carga máxima que soporta estas poleas va de 3.150 a 9.000 kilogramos, o sea, de 3.2 toneladas a 9 toneladas. La potencia máxima del winche, si estamos viendo del diámetro externo 6, 8 y 14, la potencia va de 15, 20, 35 HP. Ancho de la ranura va de 2,25 a 2,87, 75. Alto de la ranura de 2,75 a 3,5. Ancho del conjunto que va de 7 a 15,5. Y pues el conjunto que va de 16 hasta 48 kilogramos, ¿no? Y como una medida básica o una correlación inmediata es que el diámetro de la polea debe ser 40 veces el diámetro del cable. Tómenlo como un factor de relación, ¿no? Los cables, elementos que permiten la transmisión de la energía desde el winche a la pala, son las piezas de mayor consumo de desgaste, y es el elemento que debe ser cuidadosamente vigilado para evitar accidentes graves y hasta fatales, producidos por el corte violento del cable. Es por ello cuando van a ver en los diseños que se hacen de un sistema de este tipo, se coloca como una ventana o malla dentro que está donde está el operador y el winch, que por una rotura de cable ya evita que latigue y pueda tener problemas graves, ¿no? Y los cables se caracterizan se seleccionan por obviamente el diámetro del cable, que puede ser de media, 3/4, 7 octavos. El peso lineal, el media es de 0,6 kilogramos sobre centímetro, de 3/4 de 1,38 kilogramos sobre centímetro, la de 7 octavos de 2,1 kilogramos sobre centímetro. Y este factor importante, ¿no? Resistencia a la ruptura, obviamente más delgado, la resistencia es menor. En el caso de media pulgada es 12,7, en el caso de 3/4 24,2 y en la de 7 octavos 38,3. El carrete con el que se viene, en el de media de 458 metros, la de 7 octavos 500 metros. Obviamente para donde se va a calcular la resistencia a la ruptura, para de media pulgada es generalmente utilizado con winches de 20 HP. La de 3/4 de 50 a 35 HP y la de 7 octavos de 50 también a 35 HP. Ya tenemos los rangos para calcular qué tipo de cable, qué tipo de winches, qué tipo de palas y poleas debemos usar, ¿no? Otro punto importante de notar el cable es cómo se compone. Tenemos una idea, ¿no? Se compone con alambres que van alrededor. Tenemos el alma, que es la parte central, que puede ser otro torón o alambres de acero o fibras sintéticas. Y los torones
que son los compuestos de alambres de acero, ¿no? Realmente son de 7 alambres que van unidos, se llaman torones. Son 7, son como tal como vemos en la figura, ¿no? Cada uno es un alambre y forman un conjunto que se llama torón. Y la que está en el centro es el alma, obviamente, que es lo que soporta a veces todo el resto, por lo cual tiene que ser un poco más reforzado. El cable básicamente se designa por el número de torones y el número de alambres por torón. Entonces, de 6 por 7 igual 6 torones con 7 alambres cada uno. Además, por la composición del alma y torsión del cable. El torcido regular, el torcido de los torones, es opuesto al sentido de la torsión de los alambres de cada torón y tienen una mayor resistencia al aplastamiento. El torcido LAN es el torcido de los torones en el mismo sentido de torsión de los alambres de cada torón. Tienen una menor resistencia a la ablazón, ruptura y desentrenzamiento, porque a veces se trenzan y no es fácil poderlos estirar, ¿no? Entonces, sugerencias, veamos lo que son de torcido LAN. El alma del cable soporta los torones a su alrededor y pueden ser de distintos materiales, como dijimos, alambres de acero, otro torón, otro cable con fibras sintéticas o vegetales. Los cables con alma de acero son muy resistentes a los esfuerzos, resistencia adicional a la ruptura, pero en condiciones extremas de temperatura no son muy buenos. En cambio, los de alma con fibras sintéticas resisten dichas condiciones extremas, pero su resistencia a esfuerzos es mucho menor, por lo que se utilizan cuando el cable no está sometido a dobleces. También existen cables preformados, en los que los alambres se fabrican con la forma que tendrán en el cable mismo, y al cortarse conservan la forma espiral y no se abren. Acá tenemos winchas de arrastre y un esquema de aplicación, ¿no? Cómo se diseñan o cómo se hacen, ¿no? En el piso se pueden disponer rieles para un mejor desplazamiento de las palas, ¿no? Se desplazan rápidamente, y también como límite que tenemos de hasta dónde podemos sacar el material, ¿no? Y asimismo no se atasque la roca o escabe en el terreno, logrando así una mejor eficiencia del sistema, al no gastar energía en desatacastarse o en excavar, ¿no? Acá pues nos vemos nosotros que tenemos, como les mencioné, el winche que está en una losa, ese ancla que es una base de concreto, la reja de protección del operador para evitar daños ante una ruptura en esta zona, ¿no? Acá tenemos las poleas guías y la polea de cola, como van guiando el cable. Acá tenemos la pala, es el cable de tracción, o sea, para jalar, y ese es el cable de retroceso. O sea, el movimiento puede ir en este sentido como en el otro sentido, ¿no? Generalmente el evento es que este material sea jalado hasta la chimenea y vaciados en ese punto, ¿no? Acá vamos a ver cómo calculamos el rendimiento, y para ello lo que tenemos que hacer es una evaluación de los tiempos. La operación del sistema Scrapper es cíclica, y en dicho ciclo se distinguen 4 tiempos o etapas elementales clásicas. El T1 es el tiempo de arrastre del balde vacío, o sea, desplazamiento. Entonces quiere decir que acá que el cable es jalado por el winche en este sentido, hacia el winche, y por tanto la pala se mueve en esta dirección vacío, ¿no es cierto? Luego tenemos el tiempo 2, que es el tiempo de cambio de marcha y llenado del balde. Y en el siguiente tiempo se para de jalar, o sea, en este punto para de jalar este desplazamiento, la pala cae y ya comenzamos con el llenado del balde para pasar a la siguiente etapa, que es el tiempo 3, tiempo de arrastre del balde cargado, ¿no? En este caso ya lo cargó, ya cargó el material y comienza a jalarlo en esta dirección para llevarlo a la chimenea. Y el tiempo 4 es el tiempo de cambio de marcha y vaciado del balde. No se cambia de marcha para que llegue ese vaciado hacia la chimenea. Entonces, la suma de estos tiempos conformará el ciclo de operación del scrapper. Para definir el valor de los tiempos T1 y T3, debemos conocer la longitud de transporte L en metros entre el punto de reacción de mineral y el punto de vaciado, además de las velocidades desempeñadas por el sistema. V sub B es igual a velocidad media de vacío y V sub C es velocidad media cargado. En metros por segundo, los tiempos T2, 3, 4 deben ser estimados. Con esto el tiempo completo del ciclo será tiempo es igual a la longitud sobre la longitud, la velocidad media vacío, más el tiempo 2, más la longitud sobre la velocidad cargado, más el tiempo 4, todo en segundos. Obviamente que estos tiempos no hay mejor evaluación, y para que tenga la confiabilidad del caso, de realizar nuevamente el estudio de tiempos y movimientos, o sea, destinar a una persona que vayan tomando tiempos para tomarlo como para una instancia terminada, el ciclo es tanto, y podemos hacer una gráfica, distancia y ciclo, como vimos anteriormente con los equipos, con las palas neumáticas y eléctricas, ¿no? Por tanto, el rendimiento RS del sistema se calcula conociendo el volumen del balde,
B en metros cúbicos, que está multiplicado por el coeficiente de llenado, FWL, que no es adimensional, la densidad del material in situ, D, que va dentro de los metros cúbicos, el esponjamiento E, también adimensional, y el tiempo de ciclo T en segundos sobre ellos. El rendimiento real del sistema se calcula conociendo los índices operacionales correspondientes, como la disponibilidad física, utilización y el factor operacional, quedando que el rendimiento del sistema real es igual al rendimiento del sistema multiplicado por la disponibilidad física, utilización y el factor operacional, y nos da en toneladas hora. Cada elemento del sistema se encuentra sometido a esfuerzos. En el caso del winche, se puede observar la existencia de 3 esfuerzos principales, originados el primero por la tracción de la pala con carga, el segundo por la tracción de la pala en vacío y el tercero por la tracción durante el llenado del balde, operación de carga. El esfuerzo generado por la tracción de la pala cargada se puede calcular considerando los dos siguientes factores: la resistencia al desplazamiento del material en el balde, BW1, y la resistencia a la cuchara vacía, por pendiente o por roca, BW2. Consideramos como F1 el coeficiente de roce entre el material y el piso de la labor, y que puede ser considerado entre 0,6 y 0,8, y el ángulo que corresponde al ángulo entre la horizontal y la superficie del piso o labor. Entonces hacemos los cálculos y vamos a considerar también un F2, el coeficiente de roce entre el balde y el piso de labor, y que fluctúa entre 0,4 y 0,6. P sub B es el peso de balde. Luego tenemos que el peso de balde multiplicado por el coeficiente de roce por el coseno de alfa más menos el seno de alfa, y en kilogramos. Entonces tiene la siguiente: el esfuerzo de tracción de carga es igual al desplazamiento del balde, desplazamiento de la cuchara, multiplicado por el coeficiente de considerar resistencia por roce de poleas. De tracción considerando las poleas. En vacío es igual al coeficiente de la cuchara vacía multiplicado por el coeficiente de considerar la resistencia por roce de poleas. Y este es igual al peso del balde multiplicado por el coeficiente de roce entre el balde y el piso por el coseno de alfa más menos seno de alfa multiplicado por el coeficiente de considerar resistencia por roce de las poleas. Por tanto, entonces, el esfuerzo de tracción durante el llenado del balde es igual a el factor por resistencia suplementaria de llenado por la capacidad del balde vacío por el factor de relleno por el factor de resistencia multiplicado por la densidad de 1 más el empujamiento más el peso del balde multiplicado por el coeficiente de roce entre balde y piso, y todo esto multiplicado por el coeficiente de considerar resistencia por roce de las poleas. Para definir la potencia del motor requerido para la operación debemos considerar lo siguiente: B sub C, velocidad del balde cargado; B sub B, velocidad del balde vacío; B sub L, velocidad del balde en el llenado; T sub I, tiempo durante el cual se realiza la acción; y K sub C, rendimiento del winche neumático, ¿no? Y acá tenemos un cuadro para considerar, de acuerdo al tipo de material, el rendimiento del winche neumático. Cuando es fino va de 1,3 a 1,4, cuando es intermedio de 1,5 a 1,6, y grueso de 2,0 a 2,2.